política, porque gracias a Dios, desde el 83 a la fecha, la política interesa a nuestro país. Y como bien decía recién Sergio Palazzo, fue la política la que le devolvió a la Argentina, en momentos muy difíciles y traumáticos, la condición de sociedad digna de ser vivida. Sobre todo después, bueno, de la profunda crisis del 2001, ¿no? Primero con Duhalde, después a ustedes les tocó. Si ahí no hacían política, ahí sí que nos íbamos al marasmo, ¿no? Total. Si no hacíamos política, nunca se hubiera juzgado a los genocidas, nunca hubiéramos resuelto la deuda externa con el default y con los organismos internacionales, porque ahora se dice mucho de que nosotros encontramos una suerte de paraíso cuando llegamos. Y están locos. Nosotros teníamos 57 puntos de pobreza, teníamos 24 puntos de desocupación, teníamos 8.000 millones de dólares en el Banco Central. La Argentina estaba en default, su deuda externa representaba el 150% de su PBI. Estábamos absolutamente en offside con todos los organismos internacionales. Ese era supuestamente el trabajo que nos dejaron hecho. Así agarramos el país. Roberto, ¿qué quería decir? ¿Son creíbles las cifras de pobreza que hizo el otro día el INDEC? Yo no quiero empezar a discutir porque si no hacemos un minuto a minuto de los pobres es doloroso hacer eso. Ahora, yo no puedo creer. Hay un tema que está tratando de introducir el macrismo, que el empleo, o el pleno empleo o bajo desempleo, no combate la pobreza. Tener buen nivel de empleo no combate la pobreza. Todesca mide el desempleo que dejamos nosotros, 5,8%. Eso aproximadamente da 1.200.000 desocupados. Y después dice que hay 13 millones de pobres. Esto es más o menos... Yo puse ahí la estructura con que nos fuimos nosotros. Sobre una población económicamente activa de 20 millones de argentinos en condiciones de trabajar, de 20 millones, 10 millones sumando el CIPA más las cajas previsionales, de las provincias había 10 millones de trabajadores formales, más 3 millones de contribuyentes autónomos, de trabajadores autónomos. O sea, teníamos más 1 millón de desocupados voluntarios, que son amas de casa, estudiantes. Teníamos de 20 millones en condiciones de trabajar, 14 millones estaban plenamente integrados a la economía formal. Así nos fuimos nosotros. Estos son datos registrables, no es que yo lo inventé, es el ANSES, el CIPA, las cajas provinciales. Y después, ¿qué teníamos? Teníamos 2,5 millones de tributistas que tenían 2 derechos, previsión social y obra social, pero no tenían paritaria. Y teníamos, sí, y ese es el núcleo más duro y preocupante, 3,5 millones de trabajadores no registrados, entre desocupados, subocupados. Ahora, a mí me es muy difícil creer, y estos son todos datos comprobables, a mí me es muy difícil creer, que con 3,5 millones de trabajadores no registrados, que es un núcleo duro, difícil, complejo, que no lo pudimos resolver, y lo asumo como parte de una autocrítica al gobierno, ¿cómo eso desemboca en 14 millones de pobres? Cuando tuvimos años de paritarias al alza, cuando le pusimos un piso al salario con el salario mínimo vital y móvil, cuando subsidiamos los consumos básicos como energía, transporte. Digo, yo creo que acá se está apuntando a romper cualquier política de regulación. Las nuestras pueden haber sido mejores o peores, claro, pero cualquier política de regulación, porque total no combate la pobreza. Lo único que combate la pobreza es bajar la inflación a cualquier costo. Y eso es grave. Seguimos, ¿eh?